Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Criar y Emprender. Mi nombre es Julieta Pelicioli y hoy vamos a estar hablando de las 10 reglas no escritas del mundo de los negocios digitales. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo ahora y además activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Como te decía, vamos a hablar de 10 reglas no escritas. ¿Y por qué digo no escritas? Porque creo que están implícitas en el comportamiento de muchos de los que somos emprendedores digitales que fui descubriendo a lo largo del tiempo. Pero también está muy condicionado esto a tu situación, a mi situación, al contexto, a la cultura, a nuestros valores. Porque dependiendo de dónde estemos y el tiempo que tengamos emprendiendo y también las experiencias que tengamos, vamos a ver que algunas reglas coinciden y otras veces no tanto. Cosas que quizás no sabíamos, no conocíamos y las descubrimos por fallos que tenemos y otras que capaz que tienen que ver mucho más con nuestra ética profesional. Y esto me lleva a realmente la reflexión de que muchas veces no tenemos en cuenta que los primeros años de un emprendimiento, de una formación de un negocio, todo el comportamiento de ese negocio está sujeto a los valores, las creencias, la filosofía de vida, la ética que tiene esa persona. Con el correr del tiempo, si crece ese negocio y forma equipo y demás, todo eso también va a ser sujeto para poder darle forma a la cultura del negocio, que a veces es revisado y otras veces no y queda como comportamiento habitual cultural de ese negocio. Diciendo todo esto, obviamente que van a aparecer otras reglas que se te vengan a la cabeza, que me encantaría leerlas en comentarios para poder sumar a estas reglas no escritas del mundo de los negocios digitales, o si también entendés por esta regla otra cosa que la que estoy diciendo. Me encantaría poder hacer un ida y vuelta de este tipo de información. La primera regla entonces que te traigo el día de hoy es respeto por el trabajo de otros. Y con esto quiero decir el respeto sobre todo y el plagio con el trabajo de otros. Muchas veces creemos que una persona no se va a enterar de nada de lo que estoy haciendo y por ende lo que suele pasar con el tiempo y sobre todo con la globalización que tenemos hoy, porque eso podía pasar en otra época, pero en este momento hasta los propios seguidores nos avisan de que hay una copia de lo que estamos haciendo en otro lado. Esto tiene que ver con la ética profesional, como decía antes. El respeto por el trabajo de otros es también citar a otra persona, darle crédito por esa idea que estamos también copiando o llevándola a otro contexto, quizás no copiando literalmente, pero nos inspiramos. Y esto también está muy influenciado por el mundo digital, porque muchas veces no sabemos qué ideas a veces son nuestras o las vimos en otro lado, pero si sí lo notamos y sí sabemos, acá se trata de citar y darle crédito a la persona que corresponde esa idea. Pero no copiar estructuras de cursos, de ninguna manera copiar lead magnets o ebooks o lo que sea. Creo que la copia no está buena, pero sí podemos inspirarnos y dar crédito a la persona que corresponde. La segunda regla es el cuidado con las recomendaciones. Y esto tiene que ver con no pasar contactos de proveedores, freelance o clientes sin pedir permiso antes, como primer mandato dentro de la regla, vamos a decir, sino que también pensar que lo que a nosotros nos sirvió posiblemente o puede ser que sí como que no le sirva a otra persona. Pero sobre todo tener este cuidado sobre nuestra cartera de contactos, porque con el correr del tiempo no nos damos cuenta, pero tenemos muchos contactos en nuestro haber y esos contactos hay que cuidarlos, porque realmente son muy valiosos. Y por lo tanto podemos a veces ser intermediarios entre personas, no pasar directamente el contacto. Por otro lado, quizás preguntar antes a la persona, mira, me están pidiendo tal contacto, ¿te parece si le paso el tuyo? Poner en contexto también en la situación y saber un poco más del por qué estoy pasando este contacto. Porque a veces los que nos perjudicamos somos más nosotros que las personas después que pasamos el contacto. Así que hay que tener cuidado con este pasar, ir y venir de contactos y de información. La tercera regla tiene que ver con la confianza es clave en entornos privados. Y esto me refiero con que, por ejemplo, lo que se habla en los grupos de Mastermind se queda en los grupos de Mastermind. Cuando estamos trabajando con otros colegas que nos están contando alguna experiencia personal, algo que tuvieron con algún cliente, sepamos realmente quién es ese cliente o no, no importa. Esa información es información privada y tenemos que tener cuidado con esa confianza que está teniendo la otra persona en nosotros y no trasladarla a otro lado. Por otro lado, el tema de no usar información interna que obtuviste de un programa, de un curso, de un mastermind, de un club, para otras personas o para tu negocio sin permiso de otros
o hasta qué punto, ¿no? Hay cosas que podemos utilizar dándole una vuelta y por lo que aprendimos, y otra cosa es usarla literalmente, como decíamos antes de la copia. En este caso, la confianza lo es todo, sobre todo en entornos privados donde tenemos ultra confianza y estamos contando cosas muy personales. ¿Cuántas veces ha pasado que te juntaste a tomar un café quizás con otro emprendedor y de repente te cuenta algo de un cliente, de una experiencia que tuvo con un cliente? Bien, esa información es importante cuidar con quién estamos compartiéndola y también con quién la compartimos después, que lo ideal sería que se quede entre nosotros y solamente en ese círculo de confianza. De esa forma evitamos muchos problemas. La cuarta regla es la transparencia en colaboraciones y afiliaciones. Y esto tiene que ver con que si estás recomendando un servicio, un curso, es porque realmente lo vale en tu vida o porque lo probaste o porque sabes de parte de quién viene y realmente confías en eso. Esto lo vimos mucho con influencers. Creo que acá se abre un enorme melón que tiene que ver con esto de quizás no confío tanto en tu recomendación porque te están pagando para que me recomiendes. Hay diversas opiniones, pero yo creo que el tener transparencia en con quién colaboramos, con quién estamos afiliados, qué cursos estamos recomendando, por ejemplo, o mismo también no hablar de algo que no sabemos, que no entendemos en profundidad o que no vivimos, como que tener cuidado con esa transparencia, ¿no? Y entender también dónde está esa información que necesitamos compartir y hasta qué punto necesitamos quizás hacer una revisión de todo eso que vamos a compartir en algún momento. Pasa mucho que quizás tenemos amigos, colegas, que queremos compartir lo que hacen y por supuesto que depende cuánto tiempo llevemos en confianza con esa persona y cuánto hayamos realmente probado alguno de sus servicios. Creo que es valioso compartirlo, pero también ser coherentes con la comunicación que estamos teniendo y hasta dónde compartimos algo que quizás nunca probamos en nuestras vidas. Eso tiene sentido, creo que a veces se confunde la amistad con esto de colaboraciones y por eso también quiero decir que debería dejar todo por escrito y tendría que estar todo en un mail de ida y vuelta con qué se recomienda, cómo se recomienda, de qué forma y cómo va a ser la retribución si es el caso. La quinta regla tiene que ver con no hacer spam ni networking oportunista. De esto hay mucho. Creo que en estos años vi muchísimo de esto y es eso de entrar en grupos de WhatsApp de otros emprendedores y de repente ver un spam constante de recomendaciones de autobombo, de ofertas, de cosas comerciales y nunca aportar valor. No entrar a una comunidad solo para vender, sino para poder aportar ese valor que es necesario en esa comunidad y por contexto conocer un poco quiénes están detrás. No enviar mensajes fríos en redes sociales también, con el clásico hola, veo que te está yendo mal en tal cosa, yo te podría ayudar. A mí por lo menos me llegó un hartazgo ya ese tema porque recibía mensajes todas las semanas, sigo recibiendo igualmente, de personas que te critican el contenido o te hacen una crítica que no es constructiva porque no saben nada de vos. Se nota aparte que no leyeron ni siquiera a qué te dedicas y te mandan un copy-pega a todo el mundo se lo mandan y es insoportable ya, porque llega un momento que no quieres saber más nada, no me parece una buena forma de vender, eso es una opinión personal, pero me parece que ese excesivo spam y mensaje constante para tener leads, al menos en mi negocio y mi filosofía, no funciona, mucho menos de esa forma de copiar y pegar un mensaje. Otra cosa es que entremos en una conversación, que realmente hayas analizado quizás mi negocio y que hayas visto que me podés ayudar en algo, pero creo que hay formas y formas. En esto está justamente el criterio de cada uno. Por otro lado, la sexta regla tiene que ver con honor entre colegas y competencia ética. Si un cliente viene de otro colega, no lo critiques ni desacredites para quedártelo vos. O mismo, por ejemplo, tener cuidado cuando nos viene alguien de una recomendación, cuidar esa recomendación, agradecer a esa recomendación. Me parece importante porque así como nos recomiendan a nosotros, nos gusta recomendar a otros, así como de repente viene un cliente por ese lado, de nuestro cliente también puede llegar otra recomendación. Entonces, creo que tenemos que hacer un círculo virtuoso en ese sentido y ser agradecidos por ese lead o ese contacto que nos está llegando de alguna manera por recomendación, porque todos sabemos que las recomendaciones realmente valen mucho, sobre todo porque ya hay un nivel de confianza mucho más elevado que si la persona nos hubiese conocido por redes sociales. Así que ahí
hay que tener cuidado. La séptima regla tiene que ver con el compromiso con lo que vendés. Es decir, si tenés un curso o programa en vivo, no lo abandones a la mitad, porque quizás no tuviste los resultados que esperabas o quizás no te parece tan importante como otro proyecto que viene después. Acá hay muchas cuestiones que tienen que ver con que quizás, por ejemplo, vendo un programa o un lanzamiento, vendí 2 cupos en lugar de 10 como quería y de repente me agobia, me agota y lo quiero dejar a la mitad o dar lo menos posible para que termine rápido. Eso pasa más a menudo de lo que pensamos y me parece que es muy importante comprometerse con la promesa que nosotros estamos haciendo. Entonces esa también es una regla no escrita que tenemos con nuestros clientes y es una responsabilidad. Y también entender que si aparecen otros proyectos, siempre tenemos la posibilidad o de ajustar nuestra planificación o de decir que no y aplazar ciertos proyectos por el compromiso que asumimos. La octava, en las mentorías se paga por acceso, no por amistad. Esta regla me encanta porque me hace mucho sentido por experiencias que tuve a lo largo del tiempo y tiene que ver con que el mentor no es un amigo y no está 24/7 para vos. Esto tiene que ver tanto con mentores que vos tengas como vos como mentor con otras personas. Que se aclaren los límites, que se ponga ese límite y que sobre todo se aclare cuándo es una amistad y cuándo no, porque muchas veces se suele malinterpretar algunas cosas o de repente suelen llegar mensajes que están desubicados completamente, que al principio, en nuestros primeros años de emprender, a veces se nos es difícil decirle que no a algo por miedo a perder ese cliente o por miedo a perder esa relación tan buena, pero es importante establecer esos límites y marcarlos para que no se confundan las cosas. Porque si no empieza a suceder esa serie de idas y vueltas de mensajes, de preguntas gratis, que hay un momento en el que lo podamos hacer, que es por una cuestión de comunidad, y otra cosa tiene que ver con ese momento incómodo en el que le tenés que decir a una persona, por realmente poner límites profesionales, de esto lo respondo, pero en una mentoría que sale tanto. Y de esa forma, esa regla se cumple. La novena regla tiene que ver con si te va bien, no olvides a los que te ayudaron. Y esto tiene que ver con ese camino de contactos, de colegas, de otros emprendedores con los que compartimos experiencias y también con mentores que nos ayudaron en su momento. Si alguien te dio un empujón en algún momento, te dio una mano, te dio un buen consejo, te dio una mentoría gratis, te dio acceso a una información o un curso, por ejemplo, que muchas veces lo hacemos porque damos becas o porque queremos ayudar a otra persona que está recién empezando, que sepan justamente valorar a esa persona y no olvidarla, lo que decíamos antes de ser agradecidos, valorar esa iniciativa, ese empujón que nos dieron en algún momento. Y yo tengo un caso muy especial de una clienta que me encanta. Al principio tuvimos unas sesiones de consultoría, pero después con el tiempo ella me iba contando como los hitos que iba teniendo y eso a mí me encantó y sentí como ese ida y vuelta de sentir esa gratitud del otro lado, porque en su momento trabajamos algo muy puntual, yo había hecho una excepción de una modalidad del servicio y nos seguimos acompañando a lo largo del tiempo, porque también ella veía lo que yo estaba haciendo, yo le compartía cosas, ella también a mí, y está bueno eso porque no olvidas a las personas que te ayudaron en su momento a dar esos pasos que fueron tan importantes y tan claves. Y la última, la número 10, es poner límites sanos. Esto que decía antes con respecto a lo de soy tu mentor, no tu amigo y viceversa, es importante también hacerlo con clientes, con, por ejemplo, colegas que también nos acompañan en el proceso y también con nosotros mismos. Es decir, este fallo estratégico que siempre te marco y que siempre comento en todos mis contenidos, en donde elijo fallar para poder generar espacio y poder avanzar en el proceso de una forma diferente, disfrutando y con tranquilidad, me parece clave como una regla no escrita en el mundo de los negocios digitales, porque lo que suele pasar muchas veces es que al no tener un horario específico marcado, no tener una oficina y tenerlo todo digital y todo al alcance en todo momento, a toda hora, se vuelve difícil trazar esos límites que son necesarios. Y esto te ayuda mucho a establecer límites claros para también aumentar tu productividad diaria. Así que estos puntos pueden generar bastante conversación, me encantaría que puedas definirme cuál fue la regla que más te gustó o cuál crees que hizo falta, cuál sumarías a esta lista de las 10 reglas no escritas del mundo de los negocios digitales. Y si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los episodios. En este podcast hablamos mucho de productividad, mucho de estrategia y me encantaría acompañarte a dar los siguientes pasos en tu planificación estratégica de negocio. Si te gustó este episodio, dale like, así más personas lo pueden descubrir y nos vemos
en el próximo episodio.